Este día compartiré con ustedes en la materia de estudios sociales la temática de inicios e ideales del mercado común centroamericano. Vamos a iniciar la temática explicando un poco acerca del origen del mercado común centroamericano. La actividad económica más dinámica de Centroamérica fue la exportación de los productos agrícolas tradicionales. Como por ejemplo, ahí teníamos que dentro de esta actividad agrícola se dio el café, el algodón, azúcar y banano. En la número 2 tenemos que después de la Segunda Guerra Mundial se dio el auge de los precios en los productos agrícolas. La economía se recupera luego después de la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, esto no fue constante y a mediados de 1950 los precios tendieron nuevamente a la baja. Como punto número 3 tenemos que Centroamérica sufre un deterioro en el intercambio con los países industrializados. El deterioro se debe más que todo a que los artículos que se compraban, en su mayoría manufacturas, aumentaban sus precios. Mientras tanto, los precios de los productos agrícolas tendían a bajar. Y de esta forma, los intercambios comerciales eran desfavorables y los productos de exportación no aumentaban significativamente. Vamos con el punto número 4. Centroamérica decide no depender de la manufactura importada del exterior. Pero esto implicaba un problema fundamental y era el tamaño de los mercados a nivel centroamericano. En otras palabras, el dilema era el porcentaje de la población de cada país capaz de comprar estos productos que eran elaborados en las fábricas. Por tanto, se debía crear capacidad de consumo para sostener este proyecto. Y es entonces donde se propone unir las economías de los 5 países. Y es a este proceso al que los economistas denominaron como la industrialización por sustitución de importaciones, que fue promovido por la CEPAL y luego de eso fue liderada por Estados Unidos. El punto número 5, el modelo EASY implementado según la tesis de la dependencia, fue implementado a través de la tesis de la dependencia creada por Raúl Previch. Según este autor, Raúl Previch, el modelo del EASY era un modelo desigual y perjudicial para los países no desarrollados, debido a que el intercambio comercial se basaba en una división internacional del trabajo, en que los países del centro exportaban bienes industriales y por ende concentraban las ventajas del progreso técnico. Y los países periféricos, en cambio, se especializaban en la exportación de materias primas y productos agrícolas, que se caracterizaban por la ausencia del progreso tecnológico y exceso de la oferta de trabajo. Esto explicaba las diferencias tan acentuadas que habían entre los niveles de vida del centro y de la periferia. Ahora bien, ustedes se pueden preguntar qué son países de centro o qué son países periféricos. Los países de centro son los países desarrollados e industrializados que consumen y explotan los recursos de la periferia. ¿Y quiénes son? Entonces los países periféricos. Los periféricos son los en vías de desarrollo y son dependientes de los recursos naturales. Entonces, dentro de este modelo, Previch mantenía
que los países del centro eran donde se concentraban las ventajas, ¿verdad? Y las desventajas estaban concentradas en los países periféricos. Ahora vamos con los pasos a la integración del MSCA. Como número uno tenemos que en 1952 se creó el Instituto Centroamericano de Investigación y Tecnología Industrial, ICAITI, y el Instituto Centroamericano de Administración Pública, ICAP. Estos institutos fueron los encargados de preparar el personal técnico para las futuras acciones de la integración. ¿Verdad? Estos son los que iban a preparar a toda la gente que iba a estar dentro de la industria en la fábrica, ¿verdad? Son los que iban a estar preparados en el área técnica. Como número dos y aspecto importante sobre los pasos de la integración, tenemos que en 1958 se firmaron tratados que involucraron a más de 2 países. Los países firmantes fueron Guatemala, Honduras, Nicaragua y El Salvador. Y que esto lo ratificaron en 1959 con la visita que se hizo a Estados Unidos por parte del presidente José María Lemos, presidente salvadoreño, donde ahí se establecieron a través del libre comercio, pero a todo esto Costa Rica seguía manteniendo una actitud de aislamiento hacia el tratado. Ahora seguimos con la otra parte que es la ruptura del MCCA. Y como primer limitante dentro de la ruptura tenemos que hubieron limitaciones de El Salvador para expandir su producción agrícola. Y eso se dio debido a que los límites territoriales y al aumento de la población era en incremento en comparación al nivel centroamericano. Tenemos también que el aumento de la población era de 178 habitantes por kilómetro cuadrado acá en nuestro país. Y además, el mercado local no era suficiente para impulsar la industrialización por cuenta propia. Por eso la integración centroamericana, más que una alternativa para El Salvador, era una necesidad. Como dos, tenemos que para 1960, El Salvador experimentó el mayor crecimiento económico de su historia. Y es que El Salvador dominaba más del 30% del total del comercio centroamericano. Y es así como nuestro país se apoderó de una importante parte del mercado hondureño, opacando así a nuestro país vecino, ¿verdad? Para 1961 se estabilizaron los precios del café con la creación de la Organización Internacional del Café, OIC. Esta fue una excelente oportunidad para El Salvador y percibió divisas por su exportación del grano. Y así se pudo importar más maquinaria y préstamos para comprar materia prima para la industria. Esto hizo que el país, junto a Guatemala, tomaran ventaja sobre los otros países dentro de la integración centroamericana. Para 1966, acá lo tenemos en el punto número 4, se redujo el crecimiento económico de los países centroamericanos. Esto se debió en parte a la disminución de las exportaciones de los productos tradicionales, como por ejemplo el café, el algodón, el azúcar y el banano. Esto reveló que el éxito
de la integración estuvo nada más condicionada por el comportamiento de los productos primarios de exportación, ¿verdad? De los productos primarios son los que se extraen de las materias primas en el primer nivel de, hablándolo económicamente, ¿verdad? De los productos primarios. Como número 5, tenemos que Honduras financiaba el desarrollo de los demás países centroamericanos. ¿Y de qué forma Honduras financiaba el desarrollo de estos países? Pues Honduras compraba mucho a los países centroamericanos y él les vendía poco. Esto llevó a Honduras a adquirir deudas con los otros países y se le resultaba más difícil poder pagar. Como 6, tenemos que se agotan las oportunidades de sustitución de importaciones fáciles para Centroamérica. En esta parte, la mayor parte de la población de los 5 países vivían en situación de pobreza. Se estimaba que solo el 8% de la población a nivel centroamericana estaban en la capacidad de poder adquirir algunos de los productos de las fábricas. Número 7, tenemos el marco institucional y jurídico de la integración. No era suficientemente flexible, o sea, el marco institucional y jurídico no era suficientemente flexible. Cada país buscaba su propio provecho, ¿verdad? Por eso se ve ahí que no era suficientemente flexible, cada país buscaba su propio provecho y se mostraba más renuente a concederle favores de tipo económico a los demás países, entre ellos. Como número 8, tenemos otro punto importante que son las desigualdades entre los países centroamericanos. La desigualdad en distribuir específicamente los beneficios de la integración, que esto motivó a una serie de contradicciones y pugnas, más que todo entre los países que eran menos favorecidos y los más beneficiados, entre ellos, entre los menos favorecidos y los más beneficiados, ahí había una desigualdad a nivel centroamericano dentro del MSCA. Y como número 9, también es parte de los problemas de ruptura del MSCA, tenemos la nula coordinación entre las políticas nacionales y los objetivos de la integración. Por ejemplo, la instalación planificada de las principales industrias no funcionó, ya que solo 2 empresas se agregaron al esquema y esas fueron nada más Guatemala y Nicaragua. Los demás países se quedaron a la espera, ¿verdad? Y en el marco de estas rivalidades se desató el enfrentamiento entre El Salvador y Honduras en 1969. Y la guerra fue el tiro de gracia, que se supone que fue lo que dio finalización entre el mercado común centroamericano, que acabó con ello en 1969 debido a esta desigualdad y problemas que existían entre estas dos naciones, entre El Salvador y Honduras. Bueno, esta ha sido un poco la explicación acerca de los puntos principales acerca de el mercado común centroamericano desde su origen, los primeros pasos de integración y algunos aspectos más importantes sobre cómo se llevó a cabo la ruptura del mismo, ¿verdad?